Hoy retrocedemos al siglo XIX para explorar 15 inventos extraños de la era victoriana. Comencemos con el número 15, el pirófono. El pirófono, también conocido como órgano de fuego u órgano de explosión de fuego, era un instrumento musical que producía sonido a través de la combustión de gas dentro de las tuberías. Inventado en el siglo XIX por el físico George Kastner, fue aclamado como un tipo de instrumento completamente nuevo, diferente a los tradicionales de viento, cuerda y percusión. Kastner, quien era tanto científico como músico, diseñó el pirófono aprovechando los principios de la termoacústica. Este instrumento funciona encendiendo gas, típicamente hidrógeno o gas de carbón, dentro de tubos de vidrio o metal. Esta combustión crea una serie de pequeñas explosiones que generan ondas de presión que hacen vibrar el aire dentro de los tubos. Estas vibraciones son las que producen esos tonos musicales. La configuración exacta de cada uno de los pirófonos variaba, pero un diseño común involucraba una conexión de teclado a una serie de tubos. Al presionar una tecla, se abre una válvula que libera gas en el tubo, que luego se enciende. La ignición se controla para garantizar una combustión continua y controlada, produciendo notas sostenidas y el espectáculo visual de las llamas bailando dentro de los tubos, lo que lo convierte, posiblemente, en el instrumento más emocionante jamás creado. Sin embargo, nunca ganó una gran popularidad, principalmente debido a los peligros de operar con materiales combustibles. Además, su sonido fue descrito como extraño y de otro mundo, lo que no estaba exactamente en sintonía con el gusto musical de la época. Número 14. La granada de vidrio para incendios. El fuego ha sido durante mucho tiempo un problema importante, especialmente en áreas urbanizadas. Y aunque la tecnología moderna significa que la mayoría de los incendios ahora se pueden controlar rápidamente, no siempre fue así. Hubo innumerables inventos para intentar ayudar a extinguir las llamas, pero uno de los más inusuales fue la granada de vidrio para incendios. En realidad, se volvieron bastante comunes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y fueron diseñadas para proporcionar un medio rápido y eficiente de extinguir incendios antes de que pudieran extenderse. La granada se lanzaba a la base de un incendio y, al impactar, el vidrio se rompía liberando el líquido para sofocar las llamas. El uso de tetracloruro de carbono era particularmente común debido a su eficacia para extinguir llamas, pero luego se descubrió que era altamente tóxico, lo que representaba riesgos significativos para la salud. El diseño de las granadas era tanto funcional como ornamental. Muchas estaban bellamente elaboradas con diseños intrincados y colores vibrantes, por lo que a menudo se colocaban en lugares visibles y accesibles dentro de los edificios, asegurando que pudieran recuperarse rápidamente. A pesar de su popularidad inicial, las granadas tenían varios inconvenientes que finalmente llevaron a su declive. El principal problema, por supuesto, era la toxicidad de los productos químicos supresores de incendios, pero los contenedores de vidrio también eran problemáticos, ya que a menudo se rompían accidentalmente. A mediados del siglo XX, los avances en otros métodos llevaron a la eliminación gradual de las granadas de vidrio para incendios, y finalmente fueron reemplazadas por extintores de incendios modernos, que son mucho más efectivos y seguros de usar. Número 13. El parasol lunette. El parasol lunette era un accesorio de la era victoriana que es un gran ejemplo de la combinación de moda y funcionalidad que se buscaba con tanta frecuencia. Su nombre, lunette, se refiere al diseño en forma de media luna del parasol, que fue particularmente popular durante el siglo XIX. El uso de parasoles era muy común en ese tiempo, principalmente entre las mujeres, para proteger su piel del sol, ya que la piel pálida se consideraba un símbolo de belleza y estatus social, ya que indicaba que no trabajabas al aire libre. Y el parasol lunette, con su inusual forma de media luna, se convirtió en un artículo de moda que ofrecía cierta protección mientras hacía una audaz declaración de estilo. Esto significaba que no necesitabas mover la sombra de tu camino para ver por dónde ibas, y podías mantenerlo mucho más cerca de tu cabeza mientras caminabas. Desde la perspectiva actual, es algo extraño, pero con tanta gente usando parasoles en días más cálidos, este nuevo diseño se hizo bastante popular. Sin embargo, a pesar de su popularidad inicial en el siglo XIX, el parasol lunette gradualmente cayó en desuso a medida que la moda y las tendencias evolucionaron. La llegada de métodos de protección solar más prácticos y menos elaborados, junto con el cambio en los estándares de belleza, significaron que fueron en su mayoría olvidados. Número 12. El sombrero de copa con aire acondicionado. Durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los sombreros de copa eran un tipo de vestimenta formal esperado para los hombres, simbolizando elegancia y sofisticación. Sin embargo, si alguna vez has usado uno, sabrás que pueden volverse bastante incómodos en climas cálidos, lo que llevó a inventores a buscar una solución, una versión con aire acondicionado.
El concepto detrás del sombrero de copa con aire acondicionado era simple. Involucraba la instalación de un pequeño ventilador operado por batería o una serie de ventilaciones en la estructura del sombrero. El ventilador circulaba aire dentro del sombrero, ayudando a enfriar la cabeza del usuario. En algunos diseños, una serie de pequeñas ventilaciones o perforaciones permitían el flujo de aire a través del sombrero, proporcionando un efecto de enfriamiento pasivo. Uno de los diseños más famosos fue patentado por un inventor llamado Philip Stevens en 1893. Su diseño presentaba un ventilador en miniatura alimentado por una pequeña batería oculta dentro del forro del sombrero, que aspiraba aire a través de una serie de ventilaciones discretas. Aunque este invento llamó la atención por su ingenio, no fue ampliamente adoptado, principalmente debido a las limitaciones de la tecnología de baterías de la época y al peso adicional y la complejidad que introducía en el sombrero. Sin embargo, sigue siendo un gran ejemplo de cómo las personas eran innovadoras en ese momento, buscando soluciones incluso para los problemas más leves. Número 11. La corbata a prueba de garrote. Durante el siglo XIX, a medida que las ciudades crecían y la industrialización se consolidaba, las tasas de criminalidad también aumentaban. Un medio de ataque particularmente temido era el garrote, una técnica en la que un ladrón utilizaba una cuerda, alambre o dispositivo similar para envolverlo alrededor de la víctima desde atrás, incapacitarla el tiempo suficiente para robarle sus pertenencias. En respuesta a esta amenaza, inventores y sastres idearon la idea de una corbata a prueba de garrote. Las corbatas como estas eran muy populares durante los siglos XVIII y XIX, por lo que, para transformarla en un dispositivo de protección, la corbata fue reforzada con materiales que podían soportar la presión de un alambre. Esencialmente, se convirtió en el equivalente victoriano de un chaleco antibalas. La corbata generalmente involucraba la integración de placas de metal delgadas, malla de alambre o capas de tela fuerte y duradera en su diseño. Algunos diseños presentaban un revestimiento de metal flexible pero resistente que podía distribuir la fuerza, permitiendo que la corbata mantuviera su apariencia de accesorio elegante mientras proporcionaba protección. El diseño era particularmente popular entre aquellos que viajaban con frecuencia, como empresarios y otras personas que podían estar en riesgo de ataque en áreas peligrosas y desconocidas. También servía como una forma sutil pero efectiva de defensa personal. Nunca se convirtió en un artículo de moda generalizado, y su uso se limitó en gran medida a aquellos que podían permitirse accesorios tan especializados. A medida que las áreas urbanas se volvieron más seguras y otras formas de protección personal se volvieron más prevalentes, la necesidad de ropa protectora como esta desapareció, por lo que al final no fue más que una moda pasajera. Número 10. El velocípedo esférico. La era victoriana vio miles de diseños diferentes de vehículos, cada uno con su propio potencial para convertirse en la próxima gran innovación. Pero uno de los más extraños de todos fue el velocípedo esférico. A diferencia de las bicicletas y triciclos convencionales de su tiempo, que dependían de ruedas cilíndricas para moverse, el velocípedo esférico imaginaba un modo único de movimiento utilizando una gran rueda esférica central. Este diseño generalmente implicaba una gran esfera hueca hecha de un material duradero como metal o goma reforzada, que servía como la rueda principal. El conductor se sentaba en un marco que estaba montado directamente en la esfera o suspendido sobre ella, e incluía un asiento, manillares para la dirección y pedales conectados a un mecanismo interno que les permitía impulsar la esfera hacia adelante al pedalear. Había una serie de beneficios que derivaban de un diseño como este, siendo el mayor la maniobrabilidad sin igual. Una rueda esférica podría, en teoría, moverse en cualquier dirección, lo que permitiría al conductor cambiar de rumbo rápida y fácilmente. Esto habría sido una ventaja significativa para navegar por las concurridas y desiguales calles de las ciudades del siglo XIX, y habría sido mucho más estable con un bajo riesgo de volcarse, lo cual era un peligro común con las bicicletas de ruedas altas de la época, como el penny farthing. Por supuesto, también tuvo una serie de desafíos que impidieron que se convirtiera en un modo de transporte ampliamente utilizado. La complejidad de los mecanismos internos resultó bastante difícil de perfeccionar con los materiales y el conocimiento de ingeniería de la época, y mantener el equilibrio en una sola gran esfera también planteó dificultades significativas, lo que hizo que el vehículo fuera difícil de controlar para la mayoría de los conductores. Queda entonces como un diseño histórico peculiar que nunca logró convertirse en algo grande, pero que ingenieros y aficionados todavía revisitan ocasionalmente por el placer de crear algo refrescante, divertido y único. Número 9. La máquina de fumar Crantee. Fumar, por supuesto. Ahora se sabe que es devastadoramente perjudicial para la salud, pero esto no se había demostrado en la era victoriana, y era increíblemente popular en toda la sociedad. Con preocupaciones crecientes sobre los efectos del tabaco,
Se creó una máquina de fumar para simular el hábito en un entorno controlado y así poder ser estudiado. Se le atribuye la invención a alguien llamado Parenti, aunque no se conocen detalles específicos sobre el inventor ni la época exacta. El dispositivo en sí era un aparato complejo destinado a imitar el acto de fumar un cigarrillo o un puro, con la función principal de extraer humo a través de un filtro o cámara, permitiendo el análisis del humo y sus componentes. Esta capacidad era crucial para las primeras investigaciones sobre los efectos del tabaco en la salud, proporcionando datos valiosos que luego contribuirían a nuestra comprensión de las enfermedades relacionadas con el tabaco. Ahora, la máquina estaba compuesta por varios componentes clave. En su núcleo, el mecanismo que simulaba el acto humano de inhalar y exhalar humo. Este mecanismo solía ser un fuelle o una bomba que creaba un flujo constante de aire a través del producto de tabaco. El humo pasaba por una serie de tubos y cámaras, algunas de las cuales contenían filtros o materiales absorbentes diseñados para capturar alquitrán, nicotina y otras partículas. Esas sustancias capturadas podían luego ser analizadas química y físicamente para determinar su composición y su impacto potencial en la salud. Al proporcionar un método confiable para producir y analizar el humo en entornos de laboratorio, los investigadores podían realizar experimentos que antes eran imposibles. Esta investigación ayudó a identificar muchos de los componentes nocivos del humo del tabaco y sus efectos en nosotros, sentando las bases para campañas de salud pública y medidas regulatorias que surgirían en el siglo XX. Fue una extraña invención, pero una que allanaría el camino para futuras investigaciones y eventualmente llevaría a la realización de lo peligroso que es fumar. Número 8. La máquina de manivela. Siempre ha habido debates sobre el tratamiento de los prisioneros, sobre si el enfoque debe estar en el castigo, la rehabilitación o una combinación de ambos. En tiempos modernos, al menos hay una idea más fuerte de que las personas que están en la cárcel deben ser tratadas con derechos humanos básicos y con un nivel de decencia. Pero este no era necesariamente el caso en la era victoriana. Los prisioneros eran vistos como marginados, y a pocas personas les importaban las condiciones en las que se mantenían. Esto permitió la creación de varios dispositivos que no tendrían cabida en un sistema penal moderno. La máquina de manivela fue uno de estos. Era un medio de castigo que en su momento fue común en las prisiones victorianas. Introducida a mediados del siglo XIX, la máquina de manivela era un aparato simple pero agotador. Estaba compuesto por una gran manivela unida a un mecanismo que requería que el usuario la girara repetidamente, simulando la acción de operar un cabrestante o un torno de barco. La resistencia podía ser ajustada por los guardianes a través de una serie de engranajes, haciendo la tarea más ardua si era necesario, y cada giro de la manivela se contaba en un dial. Los reclusos a menudo eran obligados a completar miles de revoluciones cada día como parte de su castigo. Los dispositivos se introdujeron en un momento en que había una transición del castigo corporal a sistemas que enfatizaban el trabajo duro como un medio de inculcar disciplina. Figuras influyentes como Sir Edmund Duncan, quien jugó un papel significativo en la reforma penitenciaria británica, abogaron por el uso de tales dispositivos, ya que se creía que el trabajo monótono y físicamente exigente disuadiría el crimen, reformaría el carácter e inculcaría un sentido de laboriosidad en los prisioneros. El uso de la máquina de manivela no estuvo exento de controversia. Los críticos argumentaban que se trataba de un castigo superficial que no hacía mucho por rehabilitar a los prisioneros ni prepararlos para la reintegración. El desgaste físico que causaba en los reclusos, combinado con el estrés psicológico de realizar una tarea tan aburrida, planteó serias preocupaciones éticas. Para finales del siglo XIX y principios del XX, el uso de la máquina de manivela comenzó a declinar a medida que las políticas evolucionaron, y para el año 1910 ya habían desaparecido de las prisiones. Número 7. El bastón multiusos. Ha habido una serie de inventos exitosos que han combinado varias herramientas útiles en un solo objeto, como la navaja del ejército, pero no todos los intentos de hacer esto se han vuelto populares. Uno de los más extraños de la era victoriana fue un bastón multiusos, que, como sugiere el nombre, le otorgaba mucho más funcionalidad que simplemente ser una ayuda para caminar. En su esencia, el bastón multiusos era solo un bastón, que era un accesorio común tanto para caballeros como para damas de la época, no solo por su practicidad, sino como una declaración de moda. El bastón multiusos llevó este concepto un paso más allá al integrar herramientas y características adicionales, transformándolo en un kit de herramientas portátil compacto. Una de las cosas más comunes incluidas en un bastón como este era el compartimento oculto. Estos compartimentos podían usarse para guardar una variedad de pequeños objetos como mapas, documentos o frascos. En algunos casos, estaban equipados con un mango desmontable que también servía como un contenedor para estos objetos, proporcionando tanto discreción como conveniencia. Esto hacía del bastón un compañero ideal para viajeros,
exploradores o cualquier persona que quisiera mantener objetos esenciales cerca. También había bastones con una hoja sellada o un arma de fuego, conocidos como bastones espada o bastones pistola. Estos dispositivos proporcionaban un medio de autodefensa en una época en la que la seguridad personal era significativa. La hoja estaba ingeniosamente oculta dentro del eje del bastón y podía desplegarse rápidamente en una emergencia. Y de manera similar, los bastones pistola contenían una pequeña pistola de un solo disparo, ofreciendo una forma discreta pero efectiva de disuadir a un atacante. Otros diseños ofrecían telescopios o brújulas incorporados, o incluso lupas, equipo de pesca o instrumentos musicales como flautas. Las posibilidades estaban limitadas solo por la imaginación de los diseñadores, pero con los cambios en las tendencias sociales y el desarrollo de alternativas, el bastón multiusos gradualmente cayó en desuso. Número 6. El cepillo de pelo giratorio. Los cepillos de pelo han sido un elemento básico del aseo personal durante miles de años, permitiendo desenredar y cepillar el cabello de la manera que desees. Pero durante la era victoriana, la tendencia de combinar tecnología con objetos simples llevó al diseño de algo exageradamente complicado, conocido como el cepillo de pelo giratorio. La idea era mejorar la experiencia tradicional de cepillado al añadir un elemento mecánico que pudiera proporcionar un cepillado más completo y consistente. Esto era particularmente atractivo en una época en la que la apariencia personal se volvía más importante y los peinados elaborados requerían un cuidado meticuloso. Ahora bien, típicamente un cepillo de pelo giratorio presentaba una cabeza de cepillo cilíndrica que podía girar, ya sea manualmente o con la asistencia de un pequeño motor. En las versiones manuales, el cepillo estaba equipado con un mango que, al girarlo, hacía que las cerdas giraran alrededor del cilindro. Y era esta rotación la que permitía al cepillo cubrir más superficie del cabello con cada pasada. Las versiones motorizadas, que surgieron más tarde, utilizaban un pequeño motor eléctrico para impulsar la rotación, haciendo el proceso aún más fácil y eficiente. Había beneficios en esto, con las cerdas giratorias ayudando a crear volumen y suavidad, facilitando la consecución del aspecto deseado. Algunos modelos incluso incluían accesorios como peines o tenacillas para rizos para hacerlos aún más útiles. Sin embargo, hubo desafíos para lograr una adopción generalizada, particularmente porque las primeras versiones manuales requerían una cierta cantidad de destreza y esfuerzo para operar. Las versiones motorizadas, aunque más convenientes, a menudo eran más caras y menos accesibles para la persona promedio. Y finalmente, la creación de herramientas eléctricas para el cabello más avanzadas, como secadores y rizadores, puso fin a la idea definitivamente. Número 5. La sanguijuela artificial. La medicina ha avanzado significativamente durante el último siglo, y muchas de las técnicas y creencias de la época victoriana ahora se consideran completamente desfasadas y, en muchos casos, peligrosas. Una de ellas era la idea de la sangría, algo que había sido un método de tratamiento durante mucho tiempo. El método preferido para hacer esto era mediante la aplicación de sanguijuelas a un paciente. Pero esto traía una serie de desafíos, por lo que los inventores comenzaron a buscar una solución. La terapia con sanguijuelas se remonta a civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia e India. Para el siglo XIX, el uso de sanguijuelas estaba bastante extendido en Europa y América, pero esta práctica tenía importantes desventajas, como la dificultad para controlar la cantidad de sangre extraída y el riesgo de infección por las sanguijuelas vivas. La sanguijuela artificial fue concebida como una alternativa mecánica, ofreciendo un método de tratamiento más preciso y estéril. Uno de los primeros inventos fue desarrollado por un médico e inventor francés, el Dr. Joseph Pierre Hérold. Su dispositivo, patentado en la década de 1840, consistía en un pequeño instrumento de mano que utilizaba una combinación de succión y lancetas. El diseño incluía un mecanismo de resorte que controlaba un conjunto de cuchillas afiladas que hacían pequeñas incisiones en la piel. Después de hacer las incisiones, se aplicaba una ventosa para extraer la sangre hacia una cámara dentro del dispositivo. Ahora bien, la sanguijuela artificial ofrecía varias ventajas sobre las sanguijuelas vivas. En primer lugar, permitía a los médicos controlar con precisión la cantidad de sangre extraída. En segundo lugar, eliminaba la posibilidad de infecciones y otras complicaciones, ya que el dispositivo podía esterilizarse y reutilizarse, haciéndolo más seguro. Sin embargo, el dispositivo requería mucha más habilidad para operar eficazmente en comparación con el uso de sanguijuelas, y algunos médicos y pacientes inicialmente eran escépticos sobre su eficacia. Aunque se convirtió en un dispositivo de uso común durante un tiempo, afortunadamente, con el avance del conocimiento médico, su uso llegó a su fin. Número 4. El corsé eléctrico. La ropa diseñada a lo largo de la historia, especialmente para las mujeres, no se ha centrado exactamente en la comodidad,
y un diseño victoriano llamado corsé eléctrico intentó combinar las últimas modas con las últimas tendencias en medicina para crear algo que difícilmente podrías pensar que suena relajante. Por supuesto, el corsé fue un elemento básico de la moda femenina durante la era victoriana, diseñado para ceñir la cintura y proporcionar la figura deseada en forma de reloj de arena. El corsé eléctrico fue un paso más allá y se comercializó como un dispositivo que mejoraba la salud, aliviando varios males a través de la aplicación de estimulación eléctrica suave. Ahora bien, el concepto detrás del corsé eléctrico provenía del campo de la electroterapia, que estaba ganando popularidad. La electricidad se veía como una fuerza misteriosa y poderosa con beneficios potenciales para la salud, incluyendo alivio del dolor, mejora de la circulación y aumento de la energía. El corsé eléctrico contaba con electrodos o cables conductores incrustados conectados a una pequeña batería. Cuando se activaban, estos componentes entregaban una suave corriente eléctrica al cuerpo de quien lo usaba. Estas corrientes estaban destinadas a estimular los músculos, promover el flujo sanguíneo y proporcionar una forma de masaje terapéutico, con los fabricantes afirmando que podían tratar una variedad de afecciones, desde reumatismo y neuralgia hasta mala postura y fatiga general. Como era de esperar, había inconvenientes en todo esto. Eran voluminosos e incómodos, y los componentes eléctricos incrustados añadían peso y rigidez, además de que las baterías requerían recargas o reemplazos frecuentes. Con los cambios en las modas, especialmente cuando los corsés dejaron de ser populares, los corsés eléctricos también siguieron el mismo camino. Y para la década de 1920, la producción y las ventas llegaron a su fin. Número 3. El ferrocarril neumático. El siglo XIX vio cómo el transporte cambió para siempre con los trenes de vapor y los primeros automóviles, reduciendo significativamente los tiempos de viaje y acercando mucho más al mundo. Esto inspiró a los inventores a crear nuevos vehículos con la esperanza de ser la próxima gran cosa, y uno que estuvo sorprendentemente cerca fue el ferrocarril neumático. En ese momento, las locomotoras de vapor tradicionales ya habían transformado el transporte, pero tenían sus limitaciones, como la contaminación acústica y la necesidad de un suministro continuo de combustible. El principio básico consistía en utilizar aire comprimido para mover un tren a lo largo de las vías. Esto se lograba a través de un sistema de tubos neumáticos y bombas de aire, y la implementación más famosa de esta tecnología fue el ferrocarril atmosférico, donde un tubo continuo colocado entre los rieles contenía un pistón conectado al tren. Las bombas de aire en las estaciones creaban un vacío en el tubo, tirando del pistón y del tren adjunto hacia adelante. El tren estaba conectado a ese pistón dentro del tubo, y motores estacionarios en las estaciones bombeaban aire para crear el vacío. Las válvulas planas de cuero eran propensas al desgaste, lo que provocaba fugas y pérdida de presión de vacío, y las condiciones meteorológicas, como la lluvia o las heladas, exacerbaban aún más estos problemas. A pesar de esto, mostró potencial y llevó al proyecto más ambicioso de ferrocarril neumático en Londres. La Compañía de Despacho Neumático de Londres, fundada en la década de 1860, tenía como objetivo transportar correo y pequeños paquetes a través de tubos neumáticos subterráneos. Aunque demostró con éxito la viabilidad de este concepto, los desafíos prácticos y económicos impidieron que se expandiera. Sin embargo, la idea no fue un callejón sin salida total, ya que los tubos neumáticos para la entrega de correo a corta distancia se volvieron comunes. Número 2. La máquina Eureka. La máquina Eureka, también conocida como la máquina de versos latinos, fue una invención notable del siglo XIX que puede considerarse como una de las primeras formas de computadoras diseñadas para automatizar tareas creativas e intelectuales. Este dispositivo fue diseñado para componer poesía en latín, fusionando hábilmente las complejidades lingüísticas con la precisión mecánica durante un periodo de avances significativos en lingüística computacional y artes mecánicas. La máquina fue desarrollada para automatizar la compleja tarea de la composición de poesía en latín, que no solo requería fluidez en el idioma, sino también un profundo conocimiento de su métrica, ritmo y formas poéticas. La máquina de versos latinos operaba a través de una serie de discos giratorios, palancas y elementos tipográficos, permitiendo a los usuarios establecer parámetros como la métrica y la longitud del poema. Luego, la máquina organizaba mecánicamente palabras y frases para generar versos latinos coherentes. Ahora, una versión notable fue creada por Carl August Steinheil, un ingeniero alemán renombrado por su trabajo en telegrafía y óptica. La máquina de Steinheil utilizaba placas y engranajes intercambiables que representaban diferentes partes del discurso y estructuras sintácticas, lo que permitía producir diversas composiciones poéticas. Inicialmente vista como una novedad, la máquina encontró un uso práctico en la educación, sirviendo como una herramienta para enseñar y demostrar las complejidades de la poesía en latín y sus reglas estructurales a los estudiantes.
Más allá de su valor educativo, la máquina de versos latinos fue un precursor de avances posteriores en lingüística computacional e inteligencia artificial, destacando el potencial para automatizar tareas de procesamiento de lenguaje. A pesar de la ingeniosidad, la máquina tenía sus limitaciones. Era relativamente básica para los estándares victorianos, produciendo versos formulistas y repetitivos, carentes de la creatividad de los poetas humanos. Además, su naturaleza mecánica la hacía propensa a fallos. Con la evolución de la tecnología, las computadoras digitales y el procesamiento del lenguaje natural comenzaron a ofrecer medios más sofisticados para lograr resultados similares. Además, a medida que el latín se volvió menos central en la educación y la comunicación, la relevancia de tales máquinas disminuyó, llevándolas a su eventual obsolescencia. Número 1. El órgano de gatos. A lo largo de la historia se han creado innumerables instrumentos, muchos de los cuales han sido ampliamente utilizados, pero de aquellos que fracasaron, el más extraño y controvertido de todos fue el órgano de gatos. También conocido como el clavicémbalo de gatos, se cree que varios de ellos fueron construidos en el siglo XVIII y se decía que combinaban elementos del comportamiento animal y la actuación musical. Según relatos históricos, el órgano de gatos fue diseñado para producir música utilizando los maullidos de gatos vivos. La idea básica consistía en alinear una serie de gatos en fila, cada uno asegurado en una jaula o caja, con sus colas extendiéndose hacia afuera. Encima de los gatos había un mecanismo de teclado similar al de los órganos tradicionales, de modo que cuando se presionaba una tecla, el dispositivo pinchaba la cola del gato correspondiente, provocando que maullara. Se decía que los gatos eran seleccionados de antemano por el tono de sus maullidos y se organizaban de manera que crearan una escala que se pudiera tocar como un instrumento musical. Se cree que la idea original del órgano de gatos fue presentada por un erudito alemán que la describió en sus obras sobre música y acústica. Su nombre era Kircher, y era un polímata con un gran interés en la interacción entre el sonido y la ciencia. Es poco probable que él mismo haya construido uno o incluso pensado que sería ético intentarlo, pero como sucede a menudo, hubo quienes intentaron construir uno por su cuenta. Aunque claramente no fue algo común, el órgano de gatos capturó la imaginación de la gente en ese momento, no solo por su naturaleza bizarra, sino también por la declaración que hizo sobre los excesos y excentricidades de la experimentación científica y musical en una época en la que el bienestar animal no era una preocupación significativa. El uso de animales vivos de esta manera podría haber sido visto como aceptable, aunque problemático. Sin embargo, a pesar de su notoriedad, el órgano de gatos enfrentó desafíos éticos significativos. La crueldad del dispositivo, que dependía del sufrimiento del animal para producir el sonido, probablemente fue el mayor obstáculo para su aceptación generalizada. Con el tiempo, el órgano de gatos se ha convertido en un símbolo del lado más oscuro de la ingeniosidad humana, donde la búsqueda de la novedad y el espectáculo puede llevar a ideas moralmente cuestionables. Un recordatorio poderoso de las consideraciones éticas que deben acompañar a la innovación tecnológica y artística, algo que bien podríamos recordar en tiempos modernos con todo el potencial que la última tecnología nos brinda. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, por favor dale al botón de me gusta. Para aprender sobre las armas, inventos, gadgets más avanzados y mucho más, haz clic en el vídeo a la izquierda de tu pantalla. Si quieres ver uno de nuestros mejores vídeos, haz clic en el enlace a la derecha. Gracias por sintonizar, y nos vemos en el próximo vídeo.